Iglesia Cristiana Campamento de Dios. Somos un lugar de salvación, entrenamiento y crecimiento. Nuestra misión: ser una comunidad de amor que proclama y demuestra el reino de Dios en San Salvador y el mundo a través de un discipulado organizado para la gloria de Dios. Ingrese a nuestra página web www.campamentodedios.org o búsquenos en Facebook como Campamento de Dios. Bienvenido a nuestra campaña por una nación nueva. Yo vivo con responsabilidad. El estudio de esta semana será Nuevamente, bienvenido a nuestra interacción bíblica de grupo. Estamos en la sexta semana de nuestra campaña por una nación nueva. Yo vivo con responsabilidad. Hemos estado en esta jornada y sabemos que para este momento debemos estar ya listos para participar en los dos eventos especiales que como parte de la campaña hemos preparado. Uno de ellos es nuestro servicio a las misiones. Ya con su grupo de pacto o comunidad de pacto deben de haber planificado a dónde van a ir y cuándo van a ir, qué tipo de servicio van a prestar. Por otro lado, también el domingo de gratitud. Esto es para que invitemos a todos, para que invitemos a nuestros vecinos, amigos, hermanos, familiares y le demos gracias a Dios por todo el año que Dios nos ha otorgado. Y a través de las dificultades hemos podido pasar este año y queremos darle gracias a Dios porque estamos con vida. Ahora vamos a entrar a la quinta responsabilidad. Está definida en Romanos capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 y 2. Dice la Biblia así: Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformarse, esa es la palabra clave aquí. O podríamos decir también cambiar. Es una orden, esto no es una sugerencia, es un imperativo. Dice transformaos, o sea, en otras palabras, cambiar. Hay que cambiar, necesitamos cambiar. Pero la pregunta es ¿y cómo? Y ahí lo dice el versículo. Dice que somos cambiados o transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El cambio de pensamiento. Ahora, ¿pero para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de ese cambio? Y también lo responden estos versículos, diciendo que es para comprobar o para vivir, para experimentar la buena voluntad de Dios. La cual es agradable y es perfecta. Así que nuestra quinta responsabilidad es cambiar para vivir en la voluntad de Dios. Esa es nuestra quinta responsabilidad. 3 consideraciones vamos a tomar en esta quinta responsabilidad. En primer lugar, debemos de decir que Dios me cambia cada día. Dios está listo para cambiarme día tras día. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y aunque el día de ayer estuvimos mal quizás, ahora es un nuevo día y podemos decir, Dios quiere cambiarme ahora. ¿Cómo me cambia Él? Bueno, en primer lugar, al conocer mi lugar en la misión que Él tiene. ¿Qué significa conocer mi lugar? Esto significa que yo debo conocerme a mí mismo. Yo debo saber quién soy, cuáles son mis dones, cuáles son las capacidades que Dios me ha dado. Dios me ha otorgado, y ya lo dijimos la semana pasada, Dios me ha otorgado ciertas capacidades muy particulares que solamente usted las tiene. Esas capacidades usted las tiene y Dios lo diseñó a usted para ese momento, Dios lo diseñó para este lugar, Dios lo diseñó para esta época. Eso quiere decir que nosotros debemos de conocernos. También debemos de conocer nuestras debilidades. Cuando no conocemos las debilidades, entonces puede ser que estemos siempre cometiendo los mismos errores. Conocernos a nosotros mismos, eso es importante, para que usted y yo
experimentemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando yo me conozco, me sé ubicar. Romanos 12 nos dice así, de esta manera, en el versículo 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Eso quiere decir que cada quien tiene un lugar. Y cuando usted y yo nos conocemos, nos ubicamos en el lugar que Dios quiere que estemos. Pero también, en segundo lugar, Dios me cambia cuando yo conozco los tiempos de la misión que Dios me ha dado. Ya dijimos, debo conocerme a mí mismo para ubicarme dentro de la misión que Dios tiene para su pueblo y la misión para la vida. Pero también debo conocer los tiempos. ¿De qué se trata conocer los tiempos? Debo saber en qué época estoy viviendo. Debo de conocer de qué se trata qué está pasando a mi alrededor. ¿Por qué estamos viviendo en esta época? Como bien decía el mismo Calvino hace siglos, decía que necesitamos conocer lo que está pasando alrededor. Porque el que solo sabe la Biblia no sabe casi nada. ¿Eso quiere decir que nosotros necesitamos conocer la Biblia? Sí, claro que sí. El doctor Billy Graham, el gran predicador de este siglo pasado, decía de que el punto es que en una mano tenemos que tener la Biblia, estudiarla, meditarla, pero en el segundo lugar tenemos que conocer también, tener los periódicos y saber qué está pasando en nuestro mundo alrededor. Así que es importante saber qué está pasando. Me pregunto si nosotros después, como nación de El Salvador, después de 200 años, estamos nosotros iniciando este proceso de celebración de 200 años como nación. Y me pregunto después de 200 años, ¿qué ha pasado con nuestro país? ¿Qué está sucediendo? ¿Habrán algunos que puedan entender esto, saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos? De eso se trata este conocimiento. ¿Qué ha pasado con nuestro país? Digamos, en la filosofía de la forma de pensamiento de este país. Pasamos de un pensamiento que era liberal del siglo XVIII a un pensamiento positivista en el siglo XX. Todo va a ir mejor, todo se va a mejorar. Y ya vamos a llegar a ser casi dioses los seres humanos. Y quizás hemos llegado a un pensamiento filosófico socialista. No, hay que compartir con todos. Todos tenemos que compartir. Eso es lo que ha estado pasando. O estamos también pasando de un conservadurismo, que todo debe ser hecho de esta manera, a un pragmatismo sin ninguna visión, sino que la idea es hacer algo, es estar activo. Quizás eso es lo que estamos viviendo. O políticamente, ¿qué ha pasado en nuestro país? De las dictaduras militares a un tiempo de conflicto y luego a una democracia, digo yo, débil, una democracia confusa, una democracia desordenada, que todavía no se sabe ni cómo va a desarrollarse. Estamos en esa posición. Y hablemos religiosamente, de un catolicismo romano tradicionalista a un catolicismo romano carismático y el crecimiento de los grupos evangélicos, protestantes, pentecostales. Ahí estamos en cambio. Como se da cuenta, las cosas cambian. Como se da cuenta, hemos estado del siglo pasado, casi del disco de 45 revoluciones, ahora a las computadoras y todo al iPod. Eso estamos viviendo, cambios. Entonces, me pregunto si nosotros también estamos entendiendo esos cambios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que ubicarnos ahora también y proyectar la misión de Dios. Entender los tiempos es importante para darle dirección a la nación. Pero también Dios me cambia al vivir el mandamiento básico de la misión. ¿Cuál es el mandamiento básico de la misión? En Romanos capítulo 13, versículo 10, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El mandamiento básico de mi misión en la tierra es el amor. Claro, esto lleva leyes, porque el cumplimiento de la ley no quiere decir esto que el amor lo que hace es eliminar las leyes. No, el amor le da cumplimiento adecuado a las leyes, le da el sentido correcto a las leyes. Es por el amor que esto se hace. Así que en primer lugar, ya hemos considerado que Dios me cambia cada día y Dios está en el trabajo de cambiarme. Quiero terminar esta idea diciendo que Dios es el alfarero
Y Él es el que nos va transformando, cambiando, moldeando de acuerdo a su voluntad. La segunda consideración de nuestra responsabilidad de cambiar es que Dios cambia la nación al cambiarme a mí. Fíjese qué interesante. Quisiéramos cambiar nuestra nación y siempre vemos hacia afuera. Algunas veces vemos hacia afuera nada más para ver qué otra gente o qué otra persona necesita cambio. Pero yo quiero decirles que soy responsable de cambiar. Yo, Juan Manuel Martínez, soy responsable de cambiar yo. Y Dios me manda que cambie. Usted es responsable de cambiar. Usted. La verdad es que la familia cambia cuando yo cambio. La verdad es que la iglesia cambia cuando yo cambio. La nación cambia. Ya sabe usted, cuando yo cambio. Si yo no cambio, no hay cambios en ningún lugar. Todo comienza en mí y Dios así lo plantea. De esa manera nos revela que así comienzan los cambios que son importantes en las naciones, en las familias, en las sociedades. Pero para cambiarme, en primer lugar, quiero decir, para que produzca ese cambio que impacte la nación, Dios me pide todo. Dios me pide todo. Si me va a cambiar, Él me va a pedir todo. Me dice usted, ¿cómo es eso? ¿No es el que da? Sí, pero también es el que pide. Le leo un versículo en Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice una parte, dice así: probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto. Dice que Dios probó a Abraham y le pidió a su hijo, al que amaba, al único, al de la promesa. Uno pregunta, ¿y por qué Dios hace eso? Y lo pide en holocausto. ¿Qué Dios es este? Bueno, es un Dios que se iba a revelar a Abraham, que él no necesitaba entregar a su hijo, sino que Dios iba a proveer el sacrificio, pero Abraham tenía que experimentarlo. Lo que pasó, muchos ya saben qué es lo que pasó. Abraham fue, entregó a su hijo, y cuando estaba a punto de degollarlo, Dios lo detuvo y le dio un cordero en sustitución de su hijo. Y Abraham entendió que todo esto era de sustitución. Alguien vendría a morir por nosotros. Él vio a Jesús en ese momento, al Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Por supuesto, Dios dijo, ya me doy cuenta que sí temes a Dios y que estás listo a obedecer. Y de esa acción nació una nación entera. Nación no solamente de linaje natural, sino la nación espiritual, que somos los que creemos en Cristo Jesús, porque Abraham es padre de todos nosotros. La pregunta sería, ¿y qué le está pidiendo Dios a usted? ¿Qué me está pidiendo Dios a mí? Quizás no le esté pidiendo a su hijo, porque eso fue algo muy particular que Dios le enseñó a Abraham. Usted dice, eso nunca me lo pedirá Dios. No, pero a lo mejor le está pidiendo algo. ¿Qué le pide Dios que usted deje? ¿Qué es aquello en donde ha puesto su amor y que no, usted casi se está convirtiendo en un ídolo para usted, que está sustituyendo la dirección de Dios y la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuán importante es que definamos eso? Si algo pide Dios, es porque Él quiere cambiar todo en mí y usarme para cambiar la historia. Si Dios le pide algo, es porque Dios está yendo más adelante de nuestro propio amor propio y egoísmo. Quiere usarnos y quiere cambiarnos y quiere usarnos para cambiar la historia. La historia cambió con esa acción de Abraham. Nació una nación, nació algo nuevo, porque Abraham lo hizo. Una nación salió de Abraham. Ahora, le pregunto en este momento, ¿cuáles son sus sueños de cambio? ¿Qué está soñando usted? Yo creo que es importante que nosotros soñemos. Queremos ver una nación diferente, queremos ver una familia diferente, queremos ver cambios. Sí, hay que soñar. Dios utiliza nuestros sueños de bien. Dios utiliza cuando nosotros soñamos de esa manera. Dios me ha salvado, Dios me transforma, pero no para vivir egoístamente, encerrado en mi bendición, sino porque Dios tiene un proyecto para toda la tierra. Le recuerdo que la Biblia dice de que el Señor va a llenar toda la tierra con su gloria. Ese es el proyecto de Dios, llenar toda la tierra con la gloria de Él. Dentro de un momento veremos un poquito más de la gloria de Dios. Pero entonces, ¿cuáles son sus sueños?
Y podríamos hablar de mucha gente que ha tenido sueños y han marcado la historia. Martin Luther King, el pastor evangélico de raza negra en Estados Unidos en los años a mediados del siglo pasado. Un hombre que se decidió por hacer un cambio. Él comenzó todo porque un día a los de raza negra se les discriminaba y dijo, no es posible, somos creados por Dios y delante de Dios somos iguales. Y vea cómo luchó por esto. Claro, había hasta una teología que apoyaba esa forma de discriminación. Había lugares donde no podían entrar ellos. Los de raza negra en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, no tenían derecho a sentarse en los buses. Y ahí comenzó todo, cuando una mujer, una anciana, iba sentada en un bus. Y entró un blanco. ¿Y qué hizo el blanco? Le dijo que se parara porque estaba entrando él. Y aquella anciana de raza negra le dijo, no me voy a parar. Y eso fue todo un gran problema. Le fue a decir al motorista y la trataron de sacar y comenzó todo eso. La sacaron al final. Pero eso trajo un fuego nuevo a este pastor. Y este pastor hizo todo un movimiento para que se reconocieran los derechos civiles de la raza negra en Estados Unidos. Qué importante es tener un sueño. De hecho, así se llamó el mensaje que él dio cuando reunió a 1.000.000 de personas en el Capitolio en Estados Unidos. Yo tengo un sueño. I have a dream, en inglés. Tengo un sueño que un día todos seremos vistos como hermanos, porque todos hemos sido creados por Dios. Tengo un sueño que un día los niños blancos y los negros van a ir juntos y se les va a juzgar, dijo él, no por el color de su piel, sino por su calidad de vida moral. Vea qué importante tener un sueño. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño para esta nación? ¿Cuál es su sueño en su propia vida? ¿Está soñando o solo, discúlpeme, está vegetando? Qué importante es tener un sueño. Pero le advierto en esto que no es fácil cambiar. No es fácil cambiar. A veces nos llevará procesos hasta dolorosos quizás. De hecho, Martin Luther King lo asesinaron. Después de recibir el premio Nobel a los 35 años, unos 3 años después, lo asesinaron. Es doloroso a veces el cambio. Pero me pregunto si no vale la pena entregar la vida por un sueño. Claro, hoy en día se le recuerda a él, hasta hay un día en memoria de Martin Luther King en Estados Unidos. Pero así ha sido. Jesucristo enfrentó a los fariseos. Fue difícil el cambio. Lo querían matar. ¿Sabe por qué? Porque él quería cambiar el día sábado, dándole a la ley el significado correcto. Cuando quería cambiar el sábado, porque había una persona enferma y él la sana en el día sábado, se ponen de acuerdo todos a matarlo porque estaba sanando en día sábado. Y le dice, ¿acaso ustedes cuando cae un animal en el hoyo no lo sacan aunque sea día sábado? Y esta persona que estaba sufriendo tanto, ¿no la voy a sanar en día sábado? Los cambios a veces son complicados. Los cambios a veces la gente no quiere cambiar. Quiero mencionarle a otro hombre que le costó la vida un cambio. Él se llamó Dietrich Bonhoeffer, alemán. En la Alemania nazi, cuando hubo toda una religión que se puso al servicio de Hitler, dijeron que ellos eran parte del Estado y el Estado definía aún hasta la religión de las personas. ¿Sabe qué pasó? Este hombre dijo, no es cierto. Mi religión la define Dios y mi conciencia solamente Dios la dirige. Escribió desde la cárcel, lo tomaron, él se puso en la resistencia, llegó al punto de resistir al nazismo, a Hitler. ¿Y sabe qué? No lo hizo por político, lo hizo por una convicción teológica, bíblica. Él dijo, no es posible que esto sea así. Bueno, al final lo asesinaron. 3 semanas después se terminaba la guerra, después de asesinarlo, y los aliados estaban llegando a Alemania en victoria. Qué importante que los cambios, cuando vienen y se dan,
tiene que ver con personas que han tomado su propia responsabilidad, pero a veces cuesta, a veces cuesta. Cambiar nuestra nación nos puede costar mucho. Estamos en la campaña por una nación nueva. Nos puede costar mucho. Quiero decirle, a César hay que darle lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa de que a César hay que obedecerlo relativamente, mientras no contravenga algunos de los mandamientos de nuestro Dios. Pero a Dios hay que obedecerlo absolutamente, totalmente. Esto es importante para su vida. Esto es importante para usted. Lutero dijo esto: cuando un príncipe, escuche bien, cuando un príncipe no tenga razón, debe ser seguido culpablemente por todo el pueblo. Y él dijo, la respuesta es no. Porque nadie debe actuar contra derecho, porque hay que obedecer a Dios más que a los hombres. Hasta ahora hemos visto de que Dios nos cambia cada día, basados todos en el mandamiento del Señor que nos ha dicho que nos transformemos, que seamos cambiados continuamente. También hemos visto, además de que Él nos cambia cada día, Dios cambia la nación al cambiarme a mí, al cambiarlo a usted en lo personal. No hay cambio de nación si no hay cambio personal. Entonces Dios comienza cambiándonos a nosotros primariamente. Pero en tercer lugar, yo quiero hablar de otro aspecto más cuando hablamos del cambio. Es que Dios quiere que cambiemos para su gloria. Es decir, cambiamos para la gloria de Dios. Los que somos hijos de Dios, el cambio no lo vemos como un fin, sino como un medio. El cambio no es el fin, el cambio es un medio. ¿Y el medio para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Pero, ¿y qué es la gloria de Dios? Bueno, la gloria de Dios es el resumen de todos los atributos de Dios mismo. Los atributos perfectos de Él. Eso es su gloria. La gloria de Dios a veces se ha manifestado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en la persona principalmente de Jesucristo. Él manifestó la gloria de Dios. Es decir, manifestó todos los atributos de la divinidad porque Él mismo es Dios. Por lo tanto, hablar de cambios para la gloria de Dios quiere decir también cambios para que manifiesten los atributos de Dios. Por eso debemos de buscar los cambios. Esa es la razón de los cambios. Quizás aquí dos consideraciones en este punto final, tercero que estamos viendo. En primer lugar, quiero recordarles que los cambios solamente vienen con gente comprometida. Con gente comprometida. Una ilustración de esto lo podemos ver en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, con la persona de Zaqueo. Zaqueo pasa de un curioso a un comprometido. Aquí hay tres niveles de personas o de dimensiones que podemos encontrar. Uno es ser curioso. Él estuvo en la multitud, una cantidad de gente queriendo ver a Jesús. Ellos dedican un poco de tiempo para ver a Jesús, para considerar a Jesús. En segundo lugar están los convencidos, aquellos que dedican no solamente tiempo, pero también talentos. El caso de Zaqueo cuando recibe a Jesús en la casa y dedica sus talentos, su cocina y sus cosas para Jesús. Pero hay un tercer nivel, es el de compromiso, los comprometidos. Y esto es cuando Zaqueo se levanta y él dispone que de su dinero va a repartirlo entre los pobres y va a pagarle a aquellos que ha defraudado. Tiene que ver con dinero. Así que los curiosos dedican algo de tiempo. Los convencidos dedican algo de sus dones y habilidades. Pero los comprometidos dedican tiempo, habilidades y dinero. Jesús lo enseñó de esta manera. Dijo que se manifiesta dónde está nuestro tesoro cuando vemos dónde va nuestro dinero. El tesoro desde nuestro corazón. El corazón se manifiesta dónde está cuando nosotros dedicamos dinero. A lo que dedicamos dinero, ahí está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Nuestro corazón es el que define a dónde voy a llevar mis finanzas, mi dinero. Los reformadores enseñaron que por lo menos habían 4 áreas o 4 lugares donde teníamos que depositar nuestro dinero. Primero en el reino de Dios, es decir, en la obra de Dios. Hacer que avance la obra de Dios en la tierra. En segundo lugar, nuestro abrigo y sustento. Es decir, tenemos que buscar nuestro abrigo, nuestro sustento, porque Dios nos provee para eso.
En tercer lugar, también nosotros tenemos que invertir o ver nuestro futuro ahorrando. Es decir, hay que ahorrar para poder tener para el futuro. Quizás en esto somos un poco complicados, nosotros nos hemos enredado porque se nos ha enseñado que endeudarnos es la forma de vida y no el ahorrar. Claro, para ahorrar había que limitarse en muchas cosas y ellos lo aprendieron a hacer de esa manera. Así que, en primer lugar, el reino de Dios, donde va nuestro dinero. En segundo lugar, pues tiene que ver con nuestro sustento y abrigo. En tercer lugar, tiene que ver con nuestros ahorros hacia el futuro. Y en cuarto lugar, es dar a los pobres, a los necesitados. La Biblia dice que el que da al pobre a Jehová le presta y que Dios le va a pagar. De manera que esas cuatro áreas tenemos que considerarlo cuando nosotros somos objeto de la provisión de Dios. Tenemos que considerar eso. Y esto es lo que determina qué tan comprometidos estamos en el reino de Dios. ¿Estamos invirtiendo en el reino? ¿Estamos nosotros dando para el reino? ¿O todavía tenemos alguna como reserva? Decir, yo creo que eso no, mi dinero es para mí mismo nada más. Recuerde que el compromiso de cambio puede costarnos, pero sobre todo necesita nuestro compromiso también financiero. Ahora, también, por otro lado, tenemos que ver que para que el cambio sea para la gloria de Dios, el cambio ha de llegar y necesitamos esperanza. Quiero decirles de que el cambio puede tardar, pero llegará. Pueden ocurrir cosas que nos hagan sentir que no será posible, pero quiero decirles que Dios es un Dios de esperanza. Dios nos dice de que Él va a hacer un cambio total en el universo, va a renovar todas las cosas. Y mientras ese cambio total llega, cuando Jesucristo regrese, Él va a renovar todas las cosas. Entonces los cambios históricos que vamos haciendo, lo cual refleja su gloria, es decir, manifiesta su carácter. Entonces, de esa manera, mientras vamos en la historia caminando y cambiando, nosotros podemos ir testificando que nuestro Dios es digno de esos cambios, que el carácter de Él se manifiesta en esos cambios, hasta que lleguemos al cambio total cuando Jesucristo regrese aquí a la tierra. De manera que hay esperanza y cambio. Le dijo el Señor al profeta Habacuc, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso quiere decir que tomemos ánimo, porque hemos de encontrarnos con los cambios que son necesarios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para toda la tierra. Les quiero contar una historia rápida de la Inglaterra del siglo XIX. 1735 nació un hombre, por casi ninguno de nosotros, ni yo mismo lo sabía de él, hasta que he leído en el libro que tenemos como base, como guía, el libro de Una vida con responsabilidad. Se habla de Granville Sharp. Este hombre, nacido en 1735, en 1765, a los 30 años, él tomó el caso de un esclavo. Ese esclavo había sido maltratado, golpeado y dado por muerto por su dueño. Lo dejó en algún lugar ahí tirado, pensando que estaba muerto. Este Sharp lo encontró y lo llevó donde su hermano, que era médico, y le dieron, lo recuperaron, de manera que la salud otra vez se levantó él y ya estaba saludable completamente cuando el dueño nuevamente lo encontró y lo pidió porque le pertenecía. Sharp se hizo cargo de este caso y después de 2 años logró ganarlo y el esclavo quedó libre, quedó con Sharp, quedó libre de su antiguo dueño. Entonces, esto fue un caso que él logró ganar. Y así ganó otros casos. Él nunca fue abogado, sino que lo que pasó es que él tenía en su corazón de que eso no era lo correcto. Y él pertenecía a un grupo que se le llamó en aquel entonces la secta Clapham. ¿Por qué secta? Bueno, porque ese grupo estaba relacionado con Wesley, con los cuáqueros, y decían que eso no era parte de la religión del Estado. Y por eso secta. ¿Pero por qué Clapham? Porque Clapham era una pequeña villa donde ahí residían toda esta gente que se habían comprometido con una sola cosa, un sueño. ¿Cuál era el sueño? El sueño era que la esclavitud fuera abolida
en Inglaterra. Ese era el sueño que tenían. Se comprometieron en eso, invirtieron sus dones, sus talentos. Había diferentes tipos de personas en esto. Invirtieron sus finanzas también y comenzaron a trabajar con aquello. Uno de los que ahí apareció fue William Wilberforce. Ese sí es un poco más conocido en la historia de la iglesia protestante de la Reforma. William Wilberforce. Este era el que estaba en el Senado para llevar adelante la política, para lograr que las leyes fueran cambiadas. Por cierto, aquí hay un elemento interesante, que habían leyes que justificaban la esclavitud. Es decir, no había problema con la esclavitud, está bien si tenían esclavos. Así que hay leyes que eran injustas. Y esto es lo que decían ellos, esas leyes no están reflejando el carácter de Dios, no están reflejando la gloria de Dios, y por eso estaban buscando el cambio en esas leyes. Bueno, para hacer corto, hacerlo más accesible para nuestra grabación, para este video, les tengo que decir que no fue sino hasta 1833 que se logró que la esclavitud fuera abolida en toda Gran Bretaña. Desde 1765, cuando comenzó el proceso, hasta 1833, fue cuando ya se logró la abolición de la esclavitud. Granville Sharp, al que yo les he hecho referencia, ya había muerto. Él murió en 1813, no pudo verlo, no pudo darse cuenta de aquel cambio. William Wilberforce, que fue quien comenzó a poner las leyes y a proponer que se hiciera ese cambio en el nivel legal, murió 3 días después de que había sido decretada la abolición de la esclavitud. O sea que los cambios pueden tardar, pero llegan. Por eso entonces necesitamos tener esperanza. En esta oportunidad que estamos por cerrar nuestra campaña, yo quisiera hacer una conclusión de esto, diciéndoles que nosotros tenemos que tener esperanza y creer en el Dios de la esperanza. Lo que aquí estamos proponiendo no es que nos convirtamos en activistas religiosos o en activistas políticos. Es mucho más que eso. Y quizás no es eso. Deberíamos decir, es diferente de eso. Lo que usted y yo tenemos que hacer tenemos que convertirnos en vasos de barro en las manos de nuestro Señor. Que nos comience a cambiar y a transformar, cambie nuestra mentalidad, cambie nuestro propio ser, nuestro carácter, nuestra conducta. Vasos de barro para la gloria de Dios. Y eso va a traer un cambio en derredor nuestro. En estas 6 semanas hemos avanzado en comprender de qué se trata la responsabilidad delante de Dios. Ya hemos visto las responsabilidades que tenemos delante de Dios y hemos avanzado. No estamos lo mismo. Estamos un poco más conscientes de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestra responsabilidad histórica delante de nuestro prójimo. La campaña de una nación nueva apenas empieza. Aquí no termina, apenas empieza. Es decir, hay mucho más que hacer. Hay mucho más trabajo que realizar. Y yo les invito a que nos unamos, a que busquemos la gloria de Dios que se manifieste en nuestra época, en nuestra nación, en este tiempo. Que veamos una nación nueva que está bajo los principios y las leyes de nuestro Dios, que refleje el carácter de Dios, donde las leyes de corrupción, las leyes injustas han sido eliminadas, donde podemos ver que ya la corrupción no es el estilo de vida, sino que la justicia, la honestidad, la integridad es el estilo de vida de nuestro país, de nuestro liderazgo. Por lo tanto, necesitamos tener esperanza. El cambio de nuestra nación comenzará con nuestro propio cambio, dejándole en las manos de Dios en su misericordia que cambie todo, absolutamente todo, pero hemos de cambiar nosotros, usted y yo, tenemos que cambiar. Esta es la responsabilidad que tenemos. El Dios de la consolación, de la paciencia, esperanza y paz que se revela en Romanos capítulo 15, que ese Dios que se nos ha revelado en Jesucristo nuestro Señor, le llene a todos ustedes que participan en esta campaña, les llene de paz, les llene de esperanza en el creer que Jesucristo es suficientemente poderoso para darnos una nación nueva.
y que seamos responsables en los próximos días, meses y años de verlo realizado, haciendo nuestra parte. Que ese Dios le llene a ustedes y a Él sea la gloria, hoy y por todos los siglos. Amén.